¿verdad? Estas estructuras pueden o van a poder atravesar membrana del enterocito y llegar dentro del enterocito. Ahí van a haber otras enzimas, ahí van a estar las dipeptidasas, y finalmente hidrolizarlos en aminoácidos para que esos aminoácidos puedan ir a través de circulación a distintos tejidos. Bueno, empezamos con la digestión a nivel del estómago, en la cual ya sabemos participa la pepsina, que ya hemos dicho hidroliza parcialmente mi proteína. Dice, las proteínas de la dieta también van a ser desnaturalizadas a través del ácido clorhídrico que es secretado en el estómago. ¿Eso qué quiere decir? Que hace rato mencionábamos que mi proteína tenía una estructura tridimensional, ¿no? Una estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Entonces, bajo esa forma, la pepsina tiene poca acción. ¿Por qué? Es mucho mejor si la estructura está desnaturalizada. Eso quiere decir que ya no tiene esa estructura nativa y que la estructura cada vez va a ser más lineal, de tal manera que puede o va a poder hidrolizar mejor. Y empieza a actuar entonces mi pepsina, que sabemos que la pepsina es secretada bajo su proenzima, que es el pepsinógeno. Bueno, sucede lo siguiente. Sabemos que la mucosa gástrica va a secretar la gastrina. La gastrina hace que active a las células principales para que secreten el pepsinógeno. Y el pepsinógeno hace que las células parietales secreten el ácido clorhídrico. Cuando el pepsinógeno está en presencia del ácido clorhídrico, pierde un resto de 24 aminoácidos para que se convierta en pepsina. Y ya tengo mi enzima activa, la pepsina. Perdón, 42, les dije 24 aminoácidos. Bueno, acá está, ¿no? Entonces, en presencia de ese ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico sabemos que entonces en mi estómago va a haber un pH bastante ácido, entre 1.5 y 2.5. Ese es el pH de nuestro estómago. Entonces, la presencia de ese ácido clorhídrico hace que mi pepsinógeno se convierta en pepsina y se libere 42 aminoácidos de esa estructura. O sea, con toda esa estructura ya es pepsina y empieza a actuar sobre ciertos aminoácidos que forman parte de la estructura polipeptídica, que están dentro de la estructura. Se rompe ese enlace peptídico cuando existan aminoácidos dentro de la estructura, aminoácidos aromáticos. Cuando existan aminoácidos de cadena ramificada o cuando esté la metionina. O sea, está formando un enlace, por ejemplo, fenilalanina con fenilalanina, que los dos son aromáticos. Se puede romper este enlace por la pepsina. Si es que está fenilalanina tirosina, que también son dos aminoácidos aromáticos, también se puede romper ahí la estructura. Puede ser fenilalanina leucina, que es ramificada, leucina valina y soleucina metionina. Bueno, todos estos aminoácidos podrían estar formando un enlace peptídico y se rompen. Luego la digestión de las proteínas, ya más adelante, por enzimas secretadas por el páncreas. Primero, el páncreas secreta bicarbonato. La función de ese bicarbonato es un poco para disminuir ese pH bastante ácido que está arrastrando de ese estómago, ¿verdad? Porque estas enzimas, además, no van a actuar un pH ácido, sino ya más alcalino. Un poco neutraliza el exceso de ácido del estómago, y otra cosa es para que se puedan activar estas enzimas, las que también son secretadas bajo su forma de proenzimas. Bueno, las proteasas pancreáticas, dice, son secretadas en forma inactiva como proenzimas o zimógenos, porque las formas activas podrían digerirse, claro, como son proteínas, ambas entre sí se podrían autodigerir, ¿no? Al actuar una con otra. Entonces, tengo acá mis proenzimas o zimógenos. Pepsinógeno, que ya lo dijimos, se activa en presencia de ácido clorhídrico, se convierte en su enzima activa, que es la pepsina. Todas estas, el tripsinógeno primero, secretada también por el páncreas, se convierte en tripsina en presencia de una heteropeptidasa, y ya convertida en tripsina puede activar a las otras. Convierte quimotripsinógeno en quimotripsina, convierte proelastasa en elastasa y convierte procarboxipeptidasa
aminopeptidasas en carboxipeptidasas, A o B. ¿Qué aminoácidos va a liberar cada una de estas enzimas? Pues la tripsina va a catalizar los enlaces, va a hidrolizar esos enlaces en donde se encuentre arginina y donde se encuentre lisina. La quimotripsina rompe los enlaces donde hayan aminoácidos aromáticos, por ejemplo, tirosina, fenilalanina, triptófano, metionina y lisina. La elastasa hidroliza enlaces peptídicos adyacentes a aminoácidos alifáticos pequeños, neutros, como alanina, glicina y serina. Y bueno, luego los péptidos pequeños que se han formado por acción de tripsina, quimotripsina o elastasa son atacados por las exopeptidasas, o sea, ahora ya van a actuar por los extremos que cortan un aminoácido a la vez en los extremos de la cadena. Teníamos dos carboxipeptidasas A y B. A porque actúa sobre aminoácidos aromáticos, como fenilalanina, tirosina y triptófano, y la carboxipeptidasa B actúa sobre aminoácidos básicos como lisina y arginina. Ojo que dijimos que la pepsina actuaba sobre aminoácidos aromáticos, pero acá hay una diferencia, ¿verdad? La pepsina es en la cadena, dentro de la cadena. La carboxipeptidasa es en el extremo de la cadena. Ahí no se come. Bueno, el proceso de la digestión culmina en el intestino con la participación de exopeptidasas producidas por las células del intestinal y actúan en el borde del cepillo y en la célula. Las aminopeptidasas actúan en el borde del cepillo liberando un aminoácido a la vez desde el extremo amino de los péptidos liberados. Entonces, aminopeptidasas por el otro extremo, habíamos visto hace rato las carboxipeptidasas, ahora estamos con las aminopeptidasas. Todas estas al final han llegado a formar estructuras más pequeñas, decíamos dipéptidos, tripéptidos y habían liberado también aminoácidos que ya se encuentran dentro del enterocito y que ahí tienen que actuar ahora las dipeptidasas y las tripeptidasas. Dipeptidasas convierte este dispéptido en dos aminoácidos y las tripeptidasas actúan sobre el tripéptido, finalmente liberando todos los aminoácidos. Okay, entonces la digestión la hemos visto en el estómago con la pepsina. En el lumen intestinal está actuando las otras, tripsina, quimotripsina, elastasa y carboxipeptidasas. En el epitelio están las aminopeptidasas y ya dentro del enterocito están las dipeptidasas y tripeptidasas. Una vez que ya tengo todos mis aminoácidos liberados, va a haber un sistema de transporte de estos aminoácidos que va a llevar a los aminoácidos a distintos tejidos. Hay un sistema que transporta estos aminoácidos que se llama sistema A, que transporta preferentemente aminoácidos de cadena lateral, corta, polares o lineales, como alanina, glicina, serina, metionina y clorina. Son aminoácidos pequeños y que dependen de un gradiente de sodio a través de la membrana. O sea, el aminoácido conjuntamente con el sodio va a poder ingresar, es un transporte activo, sale un sodio e ingresa un potasio. Y luego el aminoácido puede llegar a circulación. El sistema ASC transporta aminoácidos neutros como alanina, serina y cisteína. También es dependiente de sodio. Sistema X, carga negativa, transporta aminoácidos ácidos como el glutámico y el aspartico. Y el sistema de transporte Y, carga positiva, más bien transporta aminoácidos básicos como lisina, arginina y también es dependiente de sodio. Hay un sistema N y beta que transporta glutamina, asparagina y beta-alanina y taurina. Va a existir también un síndrome de malabsorción de estas proteínas que causan estas enfermedades que se llama cistinuria e inmunoglicinuria. La cistinuria se produce por un alterado transporte de aminoácidos lisina, arginina, y vamos a observar presencia de cistina, orotina, lisina y arginina en la orina que pueden producir cálculos de cistina.
En la iminoglicinuria ocurre una alteración en el transporte de prolina, glicina e hidroxiprolina y en la orina aparecen dichos aminoácidos. También la enfermedad de Hartnup también es un problema de mala absorción. En este caso hay un transporte defectuoso de aminoácidos neutros, se va a perder triptófano en la orina, causa fotosensibilidad y picor, y se va a observar en el triptófano se metaboliza un compuesto que es de color azul que tiñe los pañales de los recién nacidos. ¿Dónde terminan todos estos aminoácidos? Vamos a ver que la glutamina y la asparagina terminan en intestino y riñón principalmente. Aminoácidos de cadena ramificada terminan en el músculo y el cerebro. Y la mayor parte de los aminoácidos van a llegar hacia el hígado. Sucede lo siguiente cuando nosotros estamos en un estado de buena alimentación y un estado de ayuno con las proteínas o con los aminoácidos. A ver, si estamos en un estado de buena alimentación, ¿no? Y consumo proteínas, normalmente esa proteína debe ser digerida, como acabamos de ver, liberándose esos aminoácidos. Todos esos aminoácidos, ¿a dónde terminan? Dijimos, la mayoría va al hígado, termina en el hígado. Y en el hígado, ¿para qué voy a utilizar esos aminoácidos? Ya sabemos, para sintetizar nuevas proteínas sintetizo. Esa es la función principal de mi proteína. También voy a utilizarla para formar nuevos compuestos que en su estructura necesitan o tienen nitrógeno. Por ejemplo, nucleótidos. También los voy a utilizar para eso. Pero puede ser que yo utilice estos aminoácidos. Puede ser de que ya estoy comiendo mucho aminoácido. Eso es lo que estaba diciendo. Siempre comemos hasta más, ¿no? Y esos aminoácidos yo voy a poder utilizarlos para ir a formar glucosa. Y si se transforman en glucosa, esa glucosa, como hay suficiente energía, porque estoy comiendo normalmente, no va a ser utilizada, sino más bien se va a ir a reservar bajo la forma de glucógeno. Puedo ir a formar glucógeno. Además, esos aminoácidos se pueden catabolizar y formar moléculas de acetil-CoA. Y esas moléculas de acetil-CoA los puedo utilizar para ir a formar ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se esterifican con el glicerol y se transforman en moléculas de triacilglicerol, que es lo que vimos la clase pasada. Y luego esos triacilglicéridos se van conjuntamente con las VLDL para ir a almacenarse en tejido adiposo. Cerda tiene que recoger su constancia. ¿Ya la recogió? Okay. Todos nos hemos enterado. Bueno, ¿qué pasa con las proteínas como cuando estamos en un estado de ayuno más bien? Bueno, las proteínas que vamos a utilizar allí no son las que yo estoy comiendo, ¿no? Porque estoy en un estado de ayuno. Más bien las proteínas las voy a utilizar. Las proteínas que voy a utilizar son las proteínas musculares. Se degradan esas proteínas musculares, se liberan los aminoácidos y ese aminoácido puede entrar a hacer ATP porque ese catabolismo también libera moléculas de acetil-CoA que pueden entrar a hacer el ciclo de Krebs o pueden convertirse, o puede ser que el aminoácido que está allí puede ser la alanina o puede ser que el aminoácido sea el glutamato que haga reacciones de transaminación y se conviertan en alanina. Eso lo vamos a ver en las otras clases. Y la alanina luego llega hacia el hígado y en el hígado, al catabolizarse la alanina, puedo utilizarlo, ya sabemos, como sustrato de gluconeogénesis que vimos para ir a formar glucosa, ¿verdad? Pero hay otros aminoácidos que pueden llegar al hígado que se catabolizan y pueden llegar a formar intermediarios del ciclo de Krebs. Eso quiere decir que se llaman aminoácidos glucogénicos que pueden ir a formar también glucosa. O pueden estos aminoácidos llegar a catabolizarse a moléculas de acetil-CoA o acetoacetato, que es un cuerpo cetónico. Si forma acetil-CoA, yo puedo ir a transformarlo en cuerpo cetónico. Eso también lo mencionamos en la clase pasada.
Y luego ya esos cuerpos cetónicos sabemos que migran para ir a ser utilizados en otros lugares como fuente de energía. Y la glucosa que se ha obtenido a partir de esos aminoácidos haciendo gluconeogénesis se van a ir a cerebro y eritrocitos como fuente de energía principal. Bueno, entonces nuestras proteínas principalmente se utilizan para formar nuestros aminoácidos que hemos comido, vienen de esas proteínas, se utilizan para ya volver a sintetizar nuevas proteínas, pero también hay compuestos no proteicos que les dije que tienen nitrógeno en su estructura. O puedo utilizarlo para hacer gluconeogénesis, formar glucosa o obtener energía también, ¿no? Dependiendo de la situación, una u otra, voy a poder utilizar. Pero en todas estas situaciones el aminoácido siempre tiene que ser degradado, y cuando se degrada el aminoácido pierde grupo amino por un lado y pierde toda la estructura, que la voy a denominar cadena carbonada. Si yo saco todo ese grupo amino, que ya he dicho que se va a perder, todo lo que me queda son un esqueleto carbonado, son carbonos e hidrógenos y oxígeno. A esto lo voy a denominar la cadena carbonada o el esqueleto carbonado del aminoácido. Entonces, para que estos aminoácidos se catabolicen y pierdan su grupo amino, pues lo que van a realizar es lo siguiente: reacciones, como siempre, reacciones de transaminación, que es nuestro tema de la siguiente práctica de laboratorio la semana que viene. Reacciones de desaminación oxidativa y de desaminación no oxidativa. Empezamos con la primera, que es las reacciones de transaminación, que es lo que vamos a ver. A ver, tengo allí la primera reacción que vamos a ver, que es la reacción de transaminación. Siempre una reacción de transaminación se da entre ¿qué sustratos? Entre, Quispe, dígame. Un aminoácido y un cetoácido. Yo tengo acá un aminoácido denotado por su forma general, ¿no? Tiene su grupo carboxilo, su grupo amino, su hidrógeno y su radical. Ese es un aminoácido. Tengo un cetoácido por acá, que es el